Buenas tardes, hermanos. Otro domingo de cuarentena. Pues quería agradecer a todos sus oraciones. Estamos orando por varios hermanos ahora en diferentes partes del mundo y amigos y familiares de nuestros hermanos aquí en la ciudad, pues que padecen de enfermedades ahora y pues algunos que han fallecido. Entonces oramos por estos hermanos, le pedimos al Señor que les dé consolación. Gracias también a ustedes que están apoyando económicamente a la iglesia y en las despensas para la gente que tiene necesidad. Lo agradecemos mucho. Y gracias a ustedes que están también participando en otros ministerios, como pues quiero agradecer a Rebe y ese equipo que está produciendo los videos para la escuela dominical. Están haciendo un trabajo excelente. Y gracias a Iván y Sobeda ahora que comparten su testimonio con nosotros. Pues nos vemos pronto, hermanos, con el favor de Dios, y espero que todos tengan un domingo muy bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Hasta luego. Del cielo descendiste por amor, tu sangre me limpió y perdón me dio. Eterno Rey, a ti me rindo hoy. Fuente inagotable eres, fluye en tu amor. Voluntad inquebrantable, soberano Dios. Cuán grande amor que me salvó por esa cruz. Hoy vivo yo, su gracia me reconcilió. Oh, gloriosa redención. Tu Jesús, por tu gracia puedo ver la luz. Fuente inagotable eres, fluye tu amor. Voluntad inquebrantable, soberano Dios. Cuán grande amor que me salvó. Soy vivo yo, su gracia me reconcilió. Oh, gloriosa redención. Cuán grande amor que me salvó por esa cruz. Soy vivo yo, su gracia me reconcilió. Oh, gloriosa redención. Gloria y honra a nuestro Dios. Aleluya, Él venció. Gloria y honra.
Buenos días, familia Bases de Gracia. Espero que en este día se encuentren muy bien. Nosotros somos la familia Camarillo Gallardo y este día queremos compartirles un testimonio de lo que fue nuestra vida antes de nacer de nuevo. ¿Por qué digo esto, antes de nacer de nuevo? Porque antes nosotros vivíamos en una oscuridad espiritualmente hablando, pero gracias a Dios que logramos salir de esa oscuridad, y en la vida nos pasan cosas que creemos que gracias a nosotros logramos éxitos o logramos cosas positivas, pero nunca nos detenemos a pensar que todo esto es gracias a Dios. Cuando todo sale mal, nos ponemos a pensar en Dios y no a pensar para darle las gracias, sino para reprocharle y a preguntarle por qué a nosotros nos pasan todas estas cosas negativas. Y nunca nos detenemos a pensar realmente en cuál es el propósito de Dios para nosotros en la vida. Es aquí donde nosotros queremos compartirles un antes y un después de conocer a Dios en nuestro corazón. Pensar en cómo fue nuestra vida antes de conocer a Cristo, solo se me viene así como que andábamos en la oscuridad, llenos de dudas, buscando aquí y allá, de inseguridades. No encontrábamos un propósito por el cual salir adelante. Claro que en esa oscuridad siempre había destellos que para nosotros eran muy importantes, destellos de luz, que ahí está nuestra familia, nuestras hijas, nuestro matrimonio. Pero nosotros siempre estuvimos tan enfocados en nuestra fuerza física, en lo que podíamos hacer con nosotros mismos, que nos perdimos en ese intento. Nosotros siempre creímos en el hecho de que nos decían, creímos en la gran mentira de que nos decían, no tires la toalla, o sea, tú sigue adelante, tú lo puedes hacer. Pero nos dimos cuenta conforme empezamos a aprender de Dios que esa es una mentira que nos creímos desde niños, y la verdad es que no, que es todo lo contrario, que tenemos que tirar la toalla, que tenemos que soltar todos nuestros pesares, que tenemos que soltarle todo a Dios. Nosotros empezamos la búsqueda porque literal estábamos perdidos en nosotros mismos. Queríamos encontrar un motivo por el cual salir adelante. Dios nos ponía muchos mensajes, pero no los lográbamos ver hasta que de plano Dios nos puso una prueba muy grande, nos pasó algo que nos cimbró nuestra vida, nos obligó a tirar la toalla y a decir, Dios, ahí te dejo todo, o sea, ya nosotros no podemos con esto, pues ahí está, todo te lo doy. Entonces fue cuando Dios, bueno, más bien cuando empezamos a ver que Dios estaba obrando con nosotros. Nos dimos cuenta que en realidad Él nunca nos abandonó, siempre nos estuvo poniendo señales. Se valió de personas que estaban cerca de nosotros, usándolas para que nos hablaran de Él, que nosotros lo vemos como si hubieran sido unos ángeles. El primero, pues, que fue el que nos habló de Él, nos dijo con tanta fe, nos habló de Él que le creímos, aparte que porque su modo de demostrarnos, en su forma de ser y en la manera de actuar, o sea, nosotros creímos que realmente nos estaba hablando de Él. Él nos encaminó, y cuando llegamos ahí a Oasis fue una conexión instantánea con Dios. O sea, fue la conexión así de que nosotros no sabíamos ni por qué estaba pasando esto. Entonces nos dejamos llevar
Yo me acuerdo que una de estas personas de nuestro alrededor nos dijo, ustedes déjense llevar, y efectivamente nos dejamos llevar. Fue así como yo le digo, como electrizante, y creo que Iván también coincide con eso. Entonces fue a partir de ese momento, fue una experiencia que pues no sé, yo quisiera que todo el mundo la experimentara. Entonces a partir de ahí pues aparece la segunda persona que Dios la usó, que nosotros le decimos el segundo ángel, que fue el que a través de una historia que él contó nos inspiró de tal manera que dijimos, o sea, sí, aquí es. Entonces nos transportó a donde teníamos que empezar de cero. Dios se encargó de acomodar todas las cosas y dijo, de aquí empiezan. Y efectivamente, después llegó la tercera persona que Dios usó para reafirmarnos que ese era el camino. Esta persona nos abrió aquí la casa de Oasis, nos recibieron aquí con los brazos abiertos. Fue una de las experiencias también más bonitas. Él nos enseñó con el ejemplo, que es muy importante, cómo teníamos y nos sigue enseñando cómo tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios. Yo recuerdo mucho una vez que nos dijo a los dos, yo creo vio la pasión con la que estábamos viendo las cosas y cómo nos desesperaban muchas cosas que no eran como nosotros queríamos, y le platicábamos, y una vez nos dijo que nosotros estábamos viviendo como una especie de luna de miel. Entonces que era como todo, o sea, que iba a pasar, y nosotros pues la disfrutamos mucho esa parte, y pues sí pasó, y pasamos como que a otra etapa de nuestra vida ahí. Nos empezamos a dar cuenta de que estar ahí, por el hecho de estar ahí en la casa de Oasis, pues no se trataba de convivir con personas perfectas, que no se trataba de que nos agarraran a bibliazos, no se trataba de estar con personas que sabían mucho, ni de personas que sabían poco, ni de personas que servían más. Nos dimos cuenta de que todo eso se trataba de amor, que todo lo que la palabra nos enseña es hacer todo con amor. Entonces a partir de ahí pues nos enamoramos más de todas las cosas de Dios, y empezamos a trabajar mucho. Una de las cosas muy importantes que para nosotros fue que los domingos eran como un tiempo muerto para nosotros. Entonces empezamos a tener un incentivo para levantarnos todos los domingos e irnos a la iglesia. Era un entusiasmo que con el tiempo nunca se nos quitó. Entonces cada vez que nuestros ánimos iban decayendo, se llegaba el domingo y ahí estábamos con todas nuestras emociones y todos nuestros pesares, pero había gente que cuando ya decíamos hoy no vamos, llegaba el mensajito, la llamadita, y ahí te íbamos otra vez, y agarrar aire y agarrar fe y estarla alimentando. Entonces otra de las cosas que para mí es muy importante y es de las partes favoritas de los dos es la alabanza. Alabar a Dios es un momento que disfrutamos mucho. La noche de alabanza para mí es lo máximo, y pues oramos para que pronto podamos volverla a estar ahí junto con todos los de la familia de Oasis. A mí me fascina también y me da mucha tranquilidad y mucha fe, mucha esperanza el saber que para Dios no hay pecado chico ni pecado grande, que todos somos parejitos, que Él nos perdona y nos perdona por gracia, que aunque no nos merezcamos ese regalo que Él nos da, pero
pero es algo que Él nos dio porque Él quiso, porque somos sus hijos y porque nos ama. Y eso, para mí, aprender eso para mí y para nosotros como familia fue muy importante. Nos olvidamos un poco de los porqués, el por qué pasa esto, el por qué el otro, y pues nos enfocamos más en los cómo ser mejor, cómo estudiar más, cómo ayudar más a la gente. Estamos practicando la fe, eso es muy importante, saber que la gente ahorita está muy carente de fe, eso entristece mucho y eso es uno de nuestros mensajes, que practiquen más la fe, que Dios está trabajando, que cualquier cosa que les esté pasando en este momento, sepan que Dios está obrando, que día a día nos comprueba que Él está al pendiente de todos sus hijos y que está cubriendo todas nuestras necesidades, que como familia nosotros estamos agarrados de la mano de Él porque no hay otra manera. El trabajo ahorita para la mayoría de las familias es muy difícil, está escaso, tanto a los que tienen negocio como a los que son empleados. Entonces, agarrados de la mano de Dios, no nos va a faltar nada. De eso estamos completamente seguros, nos lo demuestra todos los días. Queremos invitarlos, personalmente yo, a que no necesariamente necesitan estar dentro de una iglesia para buscar de Dios. Pueden hacerlo desde sus casas, en cualquier parte de su casa, que hagan un hábito de buscarlo, de lectura sobre todo, para encontrarse con Él. Y para no hacer más largo este tema, queremos despedirnos con un versículo que es 1 de Juan 5:14, que dice: esta es la confianza que tenemos para acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas gracias, familia. Buenos días. Que tengan bonito domingo. Que Dios los bendiga. Buenas tardes otra vez. Vamos a orar para empezar a ver la palabra de hoy. Entonces, si me pueden acompañar, por favor. Señor, queremos darte gracias en este día especial, Señor, el día de Pentecostés. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu venga a cada hogar, a cada uno de nosotros, Señor, y que el Espíritu ilumine para nosotros tu palabra, que nos inspire, Señor, para obedecerte y cumplir con la misión que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la gran obra que estás llevando a cabo en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos des una visión más grande de lo que tú quieres hacer entre nosotros y el propósito que tienes para nosotros como oasis de gracia. Te damos gracias ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy, si no saben, es el día de Pentecostés y hoy celebramos el cumpleaños o el aniversario de la iglesia, que comenzó hace unos 1990 años. Entonces, en ese entonces el apóstol Pedro predicó el primer sermón de la iglesia y pues hicieron la primera invitación donde más de 3,000 personas se arrepintieron y fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, es ahí donde vemos la sabiduría de Dios, que en las fiestas judías llegaban millones de personas a Jerusalén para celebrar las mismas fiestas, y así había testigos oculares de los sucesos, de las cosas que sucedieron ahí, especialmente en ese año que fue el año de la crucifixión de Cristo Jesús, y ahora pues lo que vamos a ver, el comienzo de la iglesia.
Dice en Segundo de Crónicas, ahí habla de las fiestas que celebraban los judíos. Y dice que Salomón ofrecía holocaustos al Señor los días correspondientes, según lo ordenado por Moisés, los sábados o el día de reposo, las fiestas de luna nueva y las 3 fiestas anuales, es decir, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas. Entonces, eso fueron las 3 semanas especiales durante el año que los judíos celebraban. Y Moisés había recibido esa ordenanza de parte de Dios. O sea, Dios mismo ordenó que la gente, su pueblo, celebrara estas fiestas. En Éxodo 23 dice así: 3 veces al año harás fiesta en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Nisan, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recoges las primicias de tus siembras. La fiesta de recolección de fin del año la celebrarás cuando recoges tus cosechas. Entonces vemos que las fiestas anuales, esas 3 semanas que tenían fiestas, se coincidían con las cosechas. O sea, la primera del pan sin levadura se coincidía con la cosecha de cebada. La segunda semana, o sea, lo que estamos viendo ahora es de las semanas, correspondía con la primera cosecha de trigo, y la última de la fiesta de las enramadas, que sucede en septiembre, octubre, por ahí, se celebraba para la última cosecha del año de trigo. Entonces, esas fiestas se celebraban para recordar diferentes encuentros que el pueblo tuvo con Dios. Y en cada una de esas fiestas anuales, o sea, eran de una semana, y pues había días especiales ahí. Por ejemplo, en la primera fiesta de pan sin levadura, el primer día de la fiesta fue la Pascua. Y esa semana, esa fiesta más bien de la Pascua, vimos hace 50 días en la Pascua, y sabemos que fue 50 días porque el día de Pentecostés significa 50, y así fue establecido por Dios que se llevara a cabo esta fiesta de hoy 50 días después de la Pascua. En Levítico 23, 15 a 17 dice: al partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida. O sea, esto se refiere al último día de esa semana de pan sin levadura. O sea, ese fue en marzo, abril. Y dice, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al 7º sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Entonces Dios dijo que 7 semanas después de esas fiestas de la Pascua, de los panes sin levadura, iban a celebrar esta segunda fiesta. Y por eso, porque dice que fueron 7 semanas, así se llama esta fiesta, fiesta de las semanas. Y el primer día de esa fiesta es el día de Pentecostés. Entonces,
Es porque Pentecostés en griego significa 50, ¿ok? Por eso recuerdo yo que ya tenemos más de 50 días en esta cuarentena. Cuarentenas son 40, ya tenemos como, es un sesentena yo creo, no me acuerdo bien, pero ya vamos pasando semanas en esto. Bueno, no se aburran porque ahora viene la parte más interesante de esto. Vemos que esos días festivos simbolizaban ciertos encuentros que el pueblo tuvo con el Señor y también tienen un significado profético para nosotros. Entonces, el primer día de esa semana de fiesta de panes sin levadura fue la Pascua o Pesach en hebreo. Y ahí los israelitas recordaban de su liberación de la esclavitud y de la muerte cuando eran esclavos en Egipto. Y si recuerdan la historia, tenían que pintar los dinteles de sus casas en la puerta, ahí con la sangre de un cordero. Entonces, esta fiesta corresponde a la crucifixión de Cristo y de hecho el Señor fue crucificado como vimos en la Pascua ese mismo día. Y pues es cuando fue anunciado esto que Juan el Bautista dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. O sea, el profeta Juan el Bautista anunció esto al mundo, que Cristo era el Cordero que iba a ser sacrificado para liberarnos a nosotros de la esclavitud y la muerte. Entonces, ese día de la Pascua nos habla de la redención, ¿ok? Días después fue el día de pan sin levadura, donde hacían esta ofrenda de los panes. Y ese recuerda de la salida apresurada de Egipto, cuando la gente tenía que pues correr de Egipto, huyeron de ahí porque perseguían a ellos el faraón. Y esto corresponde a la sepultura de Cristo. ¿Se acuerdan de la historia? Pues tenían también, estaban apresurados para sepultar a Cristo, porque ya venía el gran día de la fiesta. Y pues como dice en el Nuevo Testamento, pues cuando cita un salmo del Antiguo Testamento, dice, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. O sea, la levadura habla de la corrupción y el pecado. Y habla de que el Señor, el Padre, no permitió que Jesucristo, su cuerpo se corrompiera o llegara a la corrupción ahí donde estaba sepultado. Y eso vemos en la historia de la resurrección cuando ya no estuvo ahí. Entonces, esta fiesta de los panes sin levadura terminaba con una celebración de las primicias. Y esto hacía pensar los israelitas en la provisión de Dios en el desierto. O sea, ese fue para recordar la provisión de maná y codornices. Y este día correspondía y corresponde a la resurrección de Cristo. Vemos que ahí cuando Cristo se resucitó, ahí dice que se abrieron los sepulcros ahí en Jerusalén y muchos santos que habían muerto resucitaron. O sea, estos fueron las primicias de la resurrección ahí. Y esto habla de la glorificación, o sea, del hecho de que vamos a ser transformados en el Señor. Entonces, esos tres días de la fiesta de pan
los panes sin levadura, pues uno corresponde a la crucifixión y nuestra redención. Otro día corresponde a la santificación, o sea, donde habla de levadura que representa el pecado, pues habla de que tenemos que quitar la levadura de nuestras vidas, el pecado, y eso es la santificación. Y después el tercer y último día de esa semana fue de las primicias, que habla de la resurrección de Cristo y la glorificación de nosotros, cuando también vamos a ser resucitados. Entonces, todo eso, la fiesta de los panes sin levaduras ya sucedió, este año sucedió en abril. Esa semana de fiestas correspondía y corresponde al ministerio de Cristo en su primera venida al mundo, donde vino como el siervo sufrido. Ahora, hoy celebramos el comienzo de otra fiesta, que es el día de Pentecostés, que es el comienzo de la fiesta de semanas, una semana a partir de ahora. Y el día de Pentecostés habla de otro suceso en la vida de Israel, cuando ellos tuvieron un encuentro con Dios en la montaña, el monte Sinaí, cuando Dios les dio su ley. Y vamos a leer parte de esta historia en el libro de... Pues primero vamos a leer lo que sucedió en el tiempo de los discípulos, en el día de Pentecostés. Dice, vamos a leer en Hechos, empezando en capítulo 1, versículo 1. Dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Dijo, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? El Señor dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Luego, el Señor les dijo que se quedaran ahí en Jerusalén porque iba a llegar el Espíritu Santo. Y ahora en capítulo 2 vemos cómo vino. Dice, empezando en versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y pues como resultado de esa llenura del Espíritu Santo, salieron a la calle todos y empezaron a predicar. Y pues Pedro predicó el primer sermón, y como resultado de ese sermón dice más adelante en versículo 41: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Entonces, este día de Pentecostés, como dije, fue la segunda fiesta anual de los judíos. Había mucha gente ahí de diferentes países, como dice, como testigos de lo que estaba pasando ahí. Y en ese día de Pentecostés tenían que presentar 2 panes hechos de trigo como ofrenda. Y un pan representaba los judíos y el otro pan representaba a los gentiles. Entonces, es interesante que ambos panes traían levadura, que habla de el pecado que traían. Pero también habla de que era hecho de flor de harina o muy fina, o sea, que representa el Espíritu Santo, que pues estaba mezclado el Espíritu Santo con los judíos y gentiles pecaminosos. Y eso es lo que sucedió efectivamente sobre ese grupo de personas. Primero los gentiles, primero los judíos, aquí en capítulo 2 de Hechos, los llenó el Espíritu Santo. Más adelante en capítulo 10 de Hechos vemos que cómo el Espíritu Santo llegó a los gentiles con el centurión Cornelio. Pero es interesante que Cristo habla de sí mismo como una ofrenda de trigo. En Juan capítulo 12, ahí habla así, dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, Él está hablando con sus discípulos en la noche antes de su crucifixión. Y dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces Cristo fue la primicia de esta cosecha que iba a haber. Entonces, el primer Pentecostés sucedió en el monte Sinaí, porque es ahí donde los judíos, los israelitas, recibieron la ley. Dice en Éxodo 19, 18, dice: el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Entonces ahí Dios dio a Moisés la ley en las tablas de piedra. Y dice que cuando Moisés bajó del monte, pues la gente, el pueblo había hecho un becerro de oro. Se cayeron en idolatría, en la espera. Ahí esperando a Moisés. Y pues dice ahí que 3,000 personas murieron cuando llegó Moisés con la ley.
Y pues Dios escribió su ley en tablas de piedra para su pueblo, pero Él prometió que más adelante iba a escribir su ley en los corazones de su pueblo. Y esto es lo que sucedió en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, con Pedro y los otros apóstoles, 120 personas, que el Espíritu Santo llegó y pues Dios escribió su ley en sus corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, lo interesante aquí es que con la primera visita de Dios al pueblo, les dio la ley que trajo muerte, pero en esta segunda visita por el Espíritu les trae vida. Y pues vemos aquí en el día de Pentecostés que los discípulos recibieron poder para cumplir con la misión de Dios. Dios les anunció una misión ahí en capítulo 1, ya lo leímos, dice, su misión es: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, esa fue la misión. El pueblo de Dios, los que recibieran el Espíritu Santo, iban a llevar esa palabra de Dios a las naciones, iban a ser testigos. Y Dios, a través de el poder que recibieron del Espíritu Santo, pues iban a anunciar ese mensaje de Dios, del reino de Dios, hasta que Él volviera. Entonces vamos a seguir con esta historia porque habla de lo que produjo en la iglesia cuando fue llenada con el Espíritu Santo. Y vamos a leer lo que sucede empezando en capítulo 3 de Hechos. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Entonces vemos aquí lo que pasa en una iglesia llena del Espíritu Santo. Primero empiezan a cumplir con la misión de Dios. Y si una iglesia va a cumplir con esta misión que Dios nos ha dado, pues vamos a ver 4 cosas. Y la primera cosa que vemos, conforme a lo que dice en esta historia, es que la gente va a tener una expectativa. ¿Okay? Dice que el hombre aquí fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Entonces, si uno va a recibir algo de Dios, tiene que esperar que lo puede recibir. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, esa fue
por las palabras de Pedro, pues ese hombre estaba esperando algo, recibir algo de ellos. Entonces la segunda cosa que vemos aquí es que una iglesia llena de su espíritu, el espíritu de Dios, va a traer sanidad a la gente. Dice que Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pues damos gracias a Dios que la sanidad, como los otros dones del Espíritu, no dependen de nosotros. O sea, no tenemos los recursos suficientes para sanar a nadie. Y es por eso, pues Pedro reconoce eso. Dice, no tengo plata ni oro. O sea, no tengo recursos para ti. Lo que tengo, te doy. Y ese fue orar por ellos, por este hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, una parte importante de la misión de Dios, lo que Él nos ha encomendado, es de liberar a la gente de la opresión. Y obviamente una opresión es la enfermedad. Entonces debemos orar por las personas enfermas y esperar una sanidad, pero no es la única cosa que oprime a la gente, o sea, la pobreza. Y una vez más doy gracias a ustedes que están apoyando el ministerio de despensas para la gente del Parnaso, pues sabemos que muchos de ellos están, pues padecen de la pobreza, pero también pues hay gente oprimida de las adicciones y de otras cosas, o sea, son cosas que son como trampas. El Señor quiere que oremos por ellos para liberarlos de esas cosas. Entonces, la tercera cosa que vemos en esta historia es que, pues, la iglesia que está cumpliendo con la misión de Dios, va a traer gozo a los corazones de la gente. Dice que este Señor que recibió sanidad entró con ellos, con los discípulos, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. O sea, cuando Dios te visita, va a transformar tu vida. No hay otra. O sea, el poder de Dios nos cambia y nos trae mucha bendición. También te da una perspectiva nueva que te enseña que hay más de esta vida, o sea, hay una vida más allá de esta. También te dice que pues Dios existe, que Dios te conoce y que te ama. Entonces todo este conocimiento produce un gozo que sobrepasa todo entendimiento en nosotros. Luego, la cuarta cosa que produce esto es un testimonio, o nos da oportunidad para predicar la salvación a la gente. Aquí dice que la gente se llenó de asombro y pues ahí ellos reconocieron la mano de Dios obrando, porque todos conocían a este hombre, lo habían visto ahí en el templo. Y esto dio a Pedro una oportunidad para predicar su segundo sermón. Y ahí también produjo mucho fruto, una cosecha otra vez. Y pues también produjo cierta persecución de parte de los líderes religiosos, pero pues en los planes y propósitos de Dios logró lo que Dios quería hacer. Entonces, así como testigos, nosotros cumplimos con la misión de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Y para hacer eso, como ahora Iván y Sobeda, pues contamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nadie puede refutar eso. Es nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Luego,
contamos a ellos lo que Dios quiere hacer en sus vidas y les explicamos cómo, que Cristo es el único camino y que Él es el Cordero de Dios que pagó el precio de nuestro pecado. Entonces, ya que explicamos eso, pues oramos por ellos y oramos por sus necesidades. O sea, no hay un orden aquí, podemos orar al principio, pero siempre debemos orar por ellos en el nombre de Jesucristo, conforme a su necesidad. Entonces, esa es nuestra misión como la iglesia. Ahora, en esta predicación de Pedro, que dio ahí en el templo, dice en versículo 21, es necesario, ese es Pedro predicando, es necesario que Jesús permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. O sea, Pedro aquí está predicando acerca de un evento futuro para él y futuro para nosotros, cuando Cristo va a venir para restaurar las cosas. Y yo estoy convencido que estamos cerca a ese evento. Pues cabe mencionar aquí que no hemos terminado de este estudio de los 10 festivos de Israel. O sea, vimos acerca de esa fiesta de panes sin levadura que corresponde a la primera venida de Cristo como el siervo sufrido. Vemos ahora de Pentecostés la llenura de la iglesia con el Espíritu Santo, pero la tercera fiesta anual, la fiesta de las enramadas, empieza con el día de las trompetas, que está anunciando esa semana. Nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, cuando Él viene como el Rey victorioso. Entonces va a ser interesante ver lo que pues simboliza todo eso. Pero lo que vemos hasta ahora, la Pascua representa el Cordero de Dios que pagó por nuestros pecados. El día de Pentecostés, la iglesia recibe el poder por medio del Espíritu Santo para cumplir con la misión de Dios aquí en el mundo, como su cuerpo. Somos su cuerpo. Y la tercera fiesta de las enramadas, pues habla de cuando Él viene como Rey victorioso para restaurar todas las cosas. Entonces, esa es nuestra esperanza. Y pues vemos en el mundo ahora señas que indican que esa venida no está muy lejos. Otro domingo podemos hablar más de eso, pero vamos a orar ahora. ¿Okay? Señor, queremos darte gracias que nos tienes ahora en esta misión de llevar tu palabra y recibir esta cosecha, Señor. Te pedimos esa cosecha. Te pedimos, Señor, corazones transformados de familias ahora que están oprimidas por el enemigo. Te pedimos liberación. Te pedimos, Señor, libertad en el nombre de Cristo Jesús. Que estas personas y estas familias pueden entrar en la iglesia y agregarse a tu familia. Te damos gracias, Señor, por las palabras seguras que nos has dado de que tú estás con nosotros, que tú nos vas a dar ese poder que necesitamos para llevar tu mensaje a las personas que viven actualmente en las tinieblas, en la oscuridad. Gracias, Señor, que nos has dado esas palabras de vida que pueden redimir y rescatar a todo el mundo
de la esclavitud. Gracias, Señor, te damos por tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, los quiero mucho y nos vemos pronto con el favor de Dios. No sé cuántas semanas nos quedan de esto. Espero que no sean muchas. Ok, Dios les bendiga. Hola niños, bienvenidos un domingo más a la Escuela Dominical de Oasis de Gracia y estoy súper contenta de vernos de nuevo hoy. ¿Y qué les parece si nos preparamos y nos ponemos listos y todos juntos vamos a aprender el día de hoy? Quédense viendo y sigan formando parte de Oasis Kids. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Es todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. A tus pies mi vida vengo a entregar. Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Es todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Somos con manos vacías. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Vamos todos juntos. Dios es amor. Dios es amor. 1, 2, 3. Es todo. Es
¡Qué padre es que juntos alabemos a Jesús! ¿Y qué les parece si lo invitamos a que sea nuestro invitado de honor? Cierren sus ojos y repitan después de mí. Señor, te pedimos que hoy nos des de todo tu amor, que nos des mucha creatividad y también mucha diversión. En el nombre de Jesús, amén. ¿Listos? Comencemos. Yo saqué 10, voy a sacar 10. Sí, sí, sí. Hola, Angelito. Hola, Rosita. Oye, ¿cómo te fue en el examen, Pues... Voy a sacar 10. no lo sé. Yo voy a sacar un 10. ¿Y tú? ¡Ay, mira! ¡Ya llegaron por mí! ¡Adiós! Mira nomás. Ay, no sé qué voy a hacer. Creo que no me fue muy bien en el examen. No sé. Hola, Angelito. Hola, Elsa. Te noto muy preocupado. Sí, estoy un poco preocupado, sí podrías decirlo de esa manera. Es que creo que no me fue muy bien en el examen. No sé qué hacer. Estudio y estudio, pero no me fue muy bien. ¿Pero es la primera vez que te pasa? Pues la verdad no soy muy bueno para la escuela. Oye, ¿y has pensado en entregárselo a Dios y confiar en Él? La verdad no estoy seguro. ¿Sabes? Hay una historia muy padre que es perfecta para ti. ¿La escuchamos? Excelente, veamos si me puede ayudar. ¡Corre video! Hola niños, la clase del día de hoy va a estar muy emocionante. Así es, esta historia habla de Pedro y todos sus amigos. Adivinen qué estaban haciendo. ¿Ustedes creen que estaba jugando fútbol? No. ¿Tal vez estaban durmiendo? No, tampoco. Ellos eran pescadores y habían trabajado toda la noche sin pescar nada, ni siquiera un pez. ¿Se imaginan cómo se sentían Pedro y todos sus amigos? Ellos en ese momento tal vez se sentían muy desanimados y estaban lavando las redes. Pero lo que sigue se los va a contar la maestra Rebeca. ¡Nos vemos! Mientras que Pedro y los demás pescadores limpiaban las redes, vieron a una multitud de personas. Jesús les estaba enseñando. Niños, ¿y ustedes qué hacen cuando quieren escuchar a alguien? Sí, hay que acercarse. La multitud trataba de acercarse para escuchar a Jesús. Jesús quería que todos lo escucharan, así que le pidió ayuda a Pedro. Se subió en la barca de Pedro y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Después se sentó en ella y comenzó a enseñarle a la multitud. La multitud ahora sí podía verlo perfectamente y Jesús podía ver perfectamente a la multitud. ¡Qué padrísimo que Jesús podía enseñarles! Después de enseñar, Jesús le dijo a Pedro: lleva tu barca a aguas más profundas y echa las redes. Pero a Pedro no le pareció muy buena la idea y le dijo: Maestro, tenemos toda la noche trabajando y no hemos podido pescar nada. Pero luego Pedro tomó una buena decisión. Porque tú me lo mandas, lo voy a hacer. Y Pedro confió y obedeció en lo que Jesús le había dicho. Pedro llevó su barca a aguas más profundas y echó las redes. Pero esta vez las redes no salieron vacías. Estaban pero tan llenas de peces que, ¿qué creen? Las redes comenzaron a romperse. Los amigos de Pedro llegaron a ayudarlo con otra barca. Echaron las redes y, ¿qué creen? Llenaron las dos barcas de peces, las cuales comenzaron a hundirse. ¡Qué gran cantidad de peces! Pedro sabía que no era cualquier pesca. Era un milagro.
Jesús había hecho un gran milagro. Pedro también comprendió que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios y estaba muy feliz por haber confiado y obedecido en lo que Jesús le había dicho. Así que cayó de rodillas y comenzó a adorarlo. ¿Nosotros podemos confiar en Jesús así como lo hizo Pedro? Sí, en todo momento. Si nosotros confiamos y obedecemos en la palabra de Dios, Él puede hacer grandes cosas por nosotros. Repitan, Dios puede hacer grandes cosas por nosotros. A veces nos sentimos como Pedro. Hemos trabajado duro sin ver ningún resultado. Nada cambia. Entonces, niños, ¿qué creen que tenemos que hacer en esos tiempos difíciles? Debemos confiar en Dios y en su palabra, como dice nuestro versículo para memorizar. Confía en Jehová y haz el bien. Así que, niños, recuerden que Dios los ama mucho, mucho, mucho y Él quiere que ustedes le hablen y que confíen en Él. ¡Nos vemos el próximo domingo! ¡Adiós! Y el reto de la semana es... aprendernos el versículo que vimos el día de hoy. Y por si no se acuerdan, recordemos. Es: confía en el Señor y haz el bien. Salmos 37:3. Y además continuaremos con el tema de confiar en el Señor. Recuerda que la semana pasada, cuando se sentían asustados o tenían miedo, tenían que decir: seré valiente, porque el Señor está conmigo, no temeré. Bueno, esta semana, si se sienten preocupados o sienten que algo no está saliendo bien o como ustedes quieren, pueden decir: yo descansaré, porque confiaré en el Señor. Entonces lo tienen que decir cada vez que se sientan así. Y además, recuerden el versículo, porque lo tienen que repetir cada día de la semana. Estaremos esperando sus videos y sus fotos, ¿ok? Esperamos que cumplan el reto de la semana. Elsa, ¿qué crees? ¿Qué pasó, Angelito? Sacó 8.7 en el examen, que subió a 9. ¡Sí! ¡Qué emoción! ¿Viste, Angelito? Dios te recompensó con ese 9. ¿Y sabes por qué? Porque tú confiaste en Él. Y aparte, estudiaste mucho, mucho, mucho. Sí, ahora sé que Dios siempre quiere lo mejor para mí, pero debo confiar en Él. Así es. Oye, ¿y qué te parece que si para celebrar vamos por unos churros? Me parece genial, me encantan los churros. ¡Vamos! ¡Qué divertida estuvo la clase del día de hoy! Aprendimos cosas como que Jesús enseñaba a mucha gente, que Pedro confió y llenó su barca de peces, y también que si nosotros confiamos y obedecemos en Jesús, buenas cosas sucederán. No se olviden de hacer el reto de la semana y de enviarnos todas sus fotos para poder salir en el próximo video. Y ahora, ¿qué les parece si nos preparamos? ¿Listos? Manos a la obra. ¿Listos? Comencemos. Y para nuestra actividad de hoy, lo primero que vamos a necesitar son unas cuantas hojas de colores o también hojas blancas, un poco de estambre, hilo o hilaza, tijeras, un plumón, una pluma, un gancho para la ropa y un palo o también una vara. Y para comenzar vamos a empezar dibujando el contorno de un pez y vamos a recortarlo para después pasar a copiarlo en diferentes hojas de colores y después recortamos cada uno de los pececitos. Y en cada uno vamos a comenzar a escribir diferentes preguntas de la lección del día de hoy. Y también agrégale retos. Al final te dejo algunas preguntas que puedes añadir. Y como hoy hablamos acerca de la pesca, te voy a enseñar a que hagas tu propia caña de pescar casera. Vamos a sujetar el extremo de nuestro estambre y lo vamos a atar en nuestro palo, dando unas cuantas vueltas y hacer unos cuantos nudos. Y después
vamos a dejar un poco de estambre suelto y vamos a cortarlo. Y ahora vamos a hacer otros nudos sujetando el gancho de la ropa que nos va a servir como nuestro anzuelo para atrapar unos cuantos peces. De esta manera, cortas el sobrante y ya tienes tu caña lista. Y ahora llegó el momento de pescar. Diviértanse con su familia y pesquen unos cuantos retos y unas cuantas preguntas. Y al final, el que conteste correctamente va a pescar un premio. Diviértanse, pasen un momento increíble y también recuerden de todo lo que hablamos en la clase del día de hoy. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!